Bienvenidos al Metaverse FT Week LATAM. Hoy vamos a estar con importantes referentes que vienen trabajando con tecnologías inmersivas desde la educación, desde distintos ámbitos donde nos van a ir contando sus proyectos, sus enfoques. El panel de hoy es Desafíos en el uso responsable de las experiencias inmersivas en el metaverso XR, desde la educación, la cultura, derechos digitales y salud. Está con nosotros Andrés Bustamante, que es fundador y gerente de Autómata, futurólogo, speaker, y su formación abarca desde la psicología, la ingeniería, negocios y tecnologías de información. Figura entre las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital, lidera transformaciones como Clave Única y la Ley Digital de Chile. Después tenemos a Melissa Huamán, espero haberlo dicho bien, Está bien. creadora audiovisual, licenciada en comunicación por la Universidad de Lima de Perú y magíster en intervención social por la Universidad Internacional de La Rioja en España, tallerista en la Escuela Internacional de Cine y de Televisión en Cuba, especialista en narrativas audiovisuales y transmedia, docente de la Universidad de Lima, exponente e investigadora en narrativas inmersivas, gestora de proyectos audiovisuales, intervencionista social de temas de género, arte y educación. Y hoy nos va a estar contando sobre su trabajo artístico Nuestro Hogar. Después la tenemos a nuestra amiga Paulina Donoso, que es directora de la Escuela de Comunicación de la UIDE de Ecuador. Actualmente se desempeña como presidente de eFilms y Music en Ecuador, una productora, ha ocupado cargos previamente de jefa de programa de multimedia audiovisual en la UDLA de Ecuador y también es miembro de la Academia de las Artes Cinematográficas de la Producción Audiovisual de Ecuador y es líder del clúster de industrias culturales y creativas del Ecuador. Y nos va a estar contando sobre su proyecto cuando When Silence Talks, que viene desarrollando. Así que bueno, voy a abrir el juego a que charlemos un poco y debatamos sobre desde dónde conceptualizamos, de dónde creamos estas experiencias inmersivas. Le doy la palabra a Melissa para que inicie. Listo, perfecto. ¿Me confirma si se está compartiendo la presentación? Ahí estamos compartiendo. Ya, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar sobre este proyecto que se llama Nuestro Hogar. Para ello hay que entender la motivación de su gestión. A partir de una investigación que realizamos en los últimos años, nos dimos cuenta que en el Perú había un problema grave, que aunque acá la magnitud es terrible, estamos hablando de un problema global, que es la violencia sexual infantil. A partir de lo revisado, nos dimos cuenta que entre el 2017 y 2022 hubo 34 casos al día reportados sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Hay que entender que ese tipo de violencia es un fenómeno invisible que no distingue sexo, género, edad, etnia a nivel sociocultural. Y lo lamentable de la situación es que también se encontró que solo el 1% de las víctimas mujeres habían dicho que buscaron alguna profesional para poder hablar de lo que había pasado. Entonces, sobre eso era, ok, ¿qué está pasando y cómo lidiamos con esto? Entendimos que estamos en una... Nos han educado bajo la cultura del silencio, ¿no? Si pasan estas cuestiones, al menos acá es muy común que no lo guardes, que te lo guardes para evitar problemas con tu familia, porque era donde había mayor incidentes. Entonces, nuestro hogar nace como esta protesta sobre esta violencia silenciada por los adultos que no creen, por los niños que tienen miedo a confesar, denunciar, pero sobre todo también por estos poderes judiciales que luego de un tiempo, por no encontrar evidencias, deciden dar carpetazo, es decir, cierran estas historias que merecen ser escuchadas. Entonces decidimos crear esta propuesta inmersiva donde se cuente la historia de Clara. Mi relato se divide en dos tiempos. Uno en el presente, donde encontramos ya a esta joven adulta de unos veintitantos años
que acaba de asistir a su primera sesión terapéutica y a partir de eso se ha dado cuenta que hay algo que ha ocultado y ahora lo está verbalizando. Entonces, luego de la sesión, se queda sola en el consultorio y es ahí donde empieza la película Nuestro Hogar. En este momento en que está sola, empieza a tener este proceso mental recordando estos momentos fragmentados de su infancia. Entonces, con ello, toda la historia se centra en este pasado, donde vemos cómo ella transita por espacios en negro, habitaciones completamente en negros, que solo por los muebles que encuentras entiendes dónde te encuentras, en su habitación, en su comedor. Y es en esa interacción, sobre todo en la habitación, que sentimos a partir del sonido que hay una presencia afuera, ¿no? Ya en algún momento a veces la puerta se va a abrir y por la sombra entiendes quién es este antagonista, ¿no? Quién es este villano. Entonces ella tiene esta conducción a partir de su voz en off, contándonos cómo se sentía, lo que atravesó, que quizás en algún momento sí buscó una amiga para poder comentar lo que estaba pasando y solo descubrió que ella también era víctima. Lo que busca Nuestro Hogar es mostrar que el fenómeno es más común de lo que uno cree. Es muy probable que quizás algún colega de trabajo, algún amigo, ¿okay? O algún familiar ha sido víctima. Entonces, hay que lidiar y poder incentivar esta conversación porque a pesar de que ya son adultos, son niños heridos. Entonces, lo que busca con Nuestro Hogar es eso, es a enseñar a ver. Entonces, este pasado lo recorremos en esas habitaciones en negro, que también está acompañado por una animación donde buscamos tratar de que esa abstracción mental sobre cómo se siente esta disociación se pueda tangibilizar, ¿no? Entonces, al espectador, aparte de ubicarle en este pasado, también lo ubicamos en lugares surrealistas o particulares, como estar en el espacio exterior y ver cómo nuestra protagonista flota, ¿no? En los aires cuestionándose de por qué ha pasado esto. Entonces, Nuestro Hogar combina estas técnicas de live action, de animación, de video 360, de sonido ambisónico y binaural, y también la inteligencia artificial. Toda la historia, como le había mencionado, es conducido por esta voz en off, pero lo que se busca es que con la inteligencia, la propuesta, no importa dónde sea escuchada, se adapte al lenguaje de cada lugar, porque al fin y al cabo, como mencioné, Nuestro Hogar es que puede pasar en cualquier lado, es un problema mundial. Entonces, este proyecto actualmente se encuentra en desarrollo, vamos un año trabajándolo, hemos sido reconocidos en el laboratorio de Narrar el Futuro, el Festival de Cine y Nuevos Medios de Bogotá, y también estamos contando con los apoyos de universidades privadas acá en el Perú. Entonces, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Buenísimo, Melissa. Ahora le vamos a dar el paso a Andrés. Hola, ¿cómo estás? Bueno, miren, bueno, para mí el tema de la realidad virtual es un tema que me ha apasionado sí, desde muy chico, desde que salió la película El Hombre del Jardín, pensé que iba a ser, estamos hablando del año 92, pensé que iba a ser como el futuro de la humanidad. Y siempre, básicamente, bueno, lo que aparecía en esa película me pareció muy interesante porque lo que quería el doctor que estaba como a cargo del experimento era transformar a una persona que tal vez no era tan inteligente en una persona más inteligente utilizando la realidad virtual y los psicotrópicos en ese momento. Y lo que ha llevado, finalmente la historia me llevó a trabajar un poco en eso, y hoy día lo que estamos haciendo en Autómata es ver cómo la realidad virtual puede ser utilizada para, por un lado, mejorar aspectos cognitivos y de control emocional, ya sea por una parte, como por ejemplo la disminución de estrés o la mejora de la performance en atención utilizando herramientas de meditación, que hoy día hay algunas que están funcionando muy bien, como Novobing, y otras que en el fondo tienen amplios estudios de neurociencia, así como herramientas que permiten tomar ciertos procesos cognitivos, como por ejemplo la atención, el uso de la bilateralidad, es decir, como aumentar la cantidad de conexiones neuronales entre los hemisferios, memoria de corto plazo, de largo plazo, velocidad de reacción, capacidad de procesamiento, etcétera, con herramientas tipo juegos en realidad virtual. Y ahí la parte de la inmersión
es extremadamente interesante e importante. Por ejemplo, en la meditación pasa mucho que las personas, ya sea que tengan déficit atencional o personas hoy día, en el fondo, en un mundo que está lleno de estímulos dopaminérgicos con el teléfono, con el TikTok, etcétera y todo, se hace muy difícil lograr esto que se llama la atención plena. ¿Ya? Y se han hecho ejercicios de neurofeedback, por ejemplo, con monjes, etcétera, donde efectivamente para lograr esa atención se requiere de disminuir la mayor cantidad de atención a otros estímulos. Es más, normalmente lo que logran los monjes es que casi que logran eliminar la interacción de los distintos sentidos que no sean el sentido que están utilizando para meditar, que puede ser, por ejemplo, concentrarse en un sonido o en una figura, etcétera. Con la realidad virtual se puede hacer una dirección de los sentidos mucho más detallada. Y esto es interesante, por ejemplo, en herramientas de meditación como Nomoving, tú lo que tienes es que cuando la persona está, por ejemplo, haciendo una meditación de una respiración con sonido, como la Bhramari Breath u otra, cuando la persona bota el aire, por ejemplo, se ven las partículas saliendo, o cuando inspira puedes ver partículas que entran a tu nariz. Y ese feedback, que podríamos decir que es un feedback sensorial, hace que la persona se pueda concentrar tanto en la tarea que aumenta la capacidad de concentración. Y en estricto rigor entra en un estado meditativo por el hecho de estar concentrado en todos estos estímulos, el hecho de que hay una voz que te está hablando, que la sientes que está más atrás o adelante. En el fondo, la posibilidad de la inmersión es la que hace que pueda focalizar y en el fondo, del punto de vista como de encontrar un momento experimental mucho más interesante. Ahora, por otro lado, y un poco en línea también con lo que estaba planteando Melissa, hemos estado también trabajando en lo que tiene que ver ya con desarrollo organizacional o con empresas, porque nosotros trabajamos mucho en lo que tenía que ver con Customer Experience en algún momento, y es el trabajo con la empatía. Y creemos que la realidad virtual tiene también esa otra gracia, que justamente es un poco lo que pasaría con una película como esa. De hecho, en Francia se estaba haciendo un experimento con las empathy boxes, que eran como cajas de empatía donde se hicieron distintos films en 360 de agresores, justamente para luego someter a los agresores a videos donde eran agredidos. También se ha hecho con niños de bullying, bullies que se les mete en realidad virtual para que sean bulleados. ¿Ah? Y ver si eso genera empatía. Nosotros estamos viendo, bueno, cómo podría ser que, por ejemplo, a temas como inclusión y diversidad, cuando las personas las atienden mal, son despreciativos, etcétera, hacer que los gerentes, las personas que atienden puedan vivir la experiencia de ser una persona con situación de discapacidad o con algún tipo de cuestión con la cual puede ser discriminada. Y en ese sentido creo que está interesante. Entonces, ese es un poco como esta primera pregunta tiene que ver un poco con la descripción de lo que estamos haciendo, estamos yendo un poco por esas áreas. O sea, por un lado, lo que tiene que ver con el entrenamiento neurocognitivo emocional utilizando realidad virtual y eventualmente vinculándolo con neurofeedback, pero creemos que la inmersión de la realidad virtual permite efectivamente aislar variables para el entrenamiento cognitivo y por otro lado, lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, todo aquello que tiene que ver con experiencia de clientes basado en la empatía, haciendo sistemas que permitan trabajar con esos temas de empatía. Excelente, Andrés, buenísimo, muy interesante y la verdad es que viene muy a tono con las propuestas de los proyectos de Melissa y de Paulina, así que seguramente tendremos mucho para dialogar. Vamos con Paulina. Muchísimas gracias, Mariano, también por la invitación. El proyecto When Silent Talks, cuando habla el silencio, es un proyecto que busca una alternativa diferente para contar una historia sobre las consecuencias del abuso sexual. Cuando una mujer sufre abuso sexual, hay ciertas consecuencias psicológicas que una mujer tiene que afrontar. Estas consecuencias psicológicas vienen, por ejemplo, con la ansiedad, el miedo, la depresión, la soledad, y luego viene este como sentimiento de querer liberarse de esto que les ha pasado. Entonces, como una alternativa hacia estas consecuencias del abuso, este proyecto busca reconstruir estos 5 mundos, que es la representación de cada una de estas consecuencias eh, que el abuso sexual ocasiona en una mujer. Entonces, luego de ir por un proceso largo de muchos años de investigación a través de psicólogas y un trabajo conjunto con mujeres que fueron supervivientes del abuso, se hicieron talleres con estas mujeres que se les preguntó, ¿no?
¿qué sientes o cuál sería, por ejemplo, tu representación? O dibújame, por ejemplo, la ansiedad, dibuja el miedo, dibújame la soledad. Y se fueron haciendo estos dibujos en talleres y se crearon, bueno, ahora están creados en Storyboard, estos mundos que son estas representaciones de estos diferentes consecuencias psicológicas. Entonces, luego de un trabajo largo, se decidió reconstruir estas sensaciones. Entonces, ¿cómo funciona el proyecto? Son estos 5 mundos, cada mundo tiene, funciona como una especie de escape room en VR, en realidad virtual. Y este escape room, tú entras a este mundo, por ejemplo, el mundo de la ansiedad. El mundo de la ansiedad, todos estos mundos son construidos a partir de lo que las mujeres dijeron que se sentía la ansiedad o que dibujaron cómo se sentía la ansiedad. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta este mundo es reconstruido, es un cuarto que tiene pisos de madera. Estos pisos de madera tienen muchas puertas. Al final del cuarto hay un reloj. Este reloj comienza a marcar las horas. Entonces, el usuario que está puesto, obviamente, el casco de VR, entra a este cuarto y en este cuarto empieza a llenarse de agua. Y hay mucho ruido y en este cuarto se escucha el sonido del reloj, el usuario entra y puede interactuar. Entonces puede tratar de abrir las puertas. Detrás de una puerta hay un muro de ladrillos, detrás de la otra puerta hay varias puertas, detrás de otra hay un abismo. Y hay una mujer de agua que aparece y empieza a decirle que necesitan salir de ahí, que necesitan escapar. Entonces empieza a haber ruidos y empieza a haber muchísimas cosas que al usuario le empieza a causar ansiedad. Y entonces esta ansiedad es un poco inconsciente. Te provoca esta ansiedad, o sea, te provoca la sensación de ansiedad, pero al mismo tiempo esta mujer que tú ves tiene ansiedad y tú tratas de ayudarle a esta mujer que tiene esta forma como de agua y buscas dentro de este mundo las pistas que te ayudan como a escapar de este mundo con las cosas que ella te va diciendo. Entonces tú tienes varias interacciones dentro del mundo hasta que finalmente encuentras que el reloj que está al fondo de la habitación es la clave por la que tú le tienes que parar, digamos, paras el reloj, paras el tiempo y el momento en que se para el tiempo, tú pasas al siguiente mundo, que es el mundo de la ira. Cada uno de estos mundos se va construyendo, el guión se construye, es un mundo lineal, o sea, es un guión lineal en el que vas transitando por esta serie de mundos. Los mundos se construyen o se construyeron en base a un estudio que fuimos haciendo sobre los diferentes estados psicológicos. Tratamos de que el usuario vaya transitando estos estados psicológicos de una manera en la que vaya sintiendo estas emociones de una forma controlada. Todo este control de las emociones también va con un seguimiento psicológico, va con toda una parte de investigación muy grande. Estamos en una etapa en la que vamos ya a construir el prototipo, igual, ¿no? Con mucha investigación a través de la universidad. Y digamos, estos mundos pretenden o lo que quieren hacer es llegar a un mundo final que es este mundo de la liberación. ¿Cuál es digamos, el propósito de este proyecto? Es que al final de toda esta experiencia, mujeres o si es que también hay hombres que pueden utilizar el proyecto o que han sufrido abuso, puedan encontrar una manera de hablar sobre el tema, que también se busque ayuda psicológica y que haya profesionales, psicólogos, expertos en trauma que puedan utilizar este proyecto también como una herramienta dentro de los problemas de salud mental que ayuden a superar o ayuden a hablar a mujeres o a personas que han pasado por abusos sexuales
para que esta herramienta sea una manera de ayudarles a buscar ayuda psicológica. O que sea una manera de que este juego también, o esta especie de serious game, les ayude a canalizar lo que les ha pasado para buscar ayuda. En el caso en que sean personas que no han tenido esta experiencia, que ojalá también sean muchas personas que no han pasado por esta experiencia, les sirva también para entender, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el abuso? Y que puedan ser, si es que en su caso han tenido una persona cercana que ha sufrido abuso, puedan entender, tener empatía y ayudar a una persona a transitar por estos procesos psicológicos. Entonces, básicamente se convierte en una herramienta muy útil para poder entender, canalizar, procesar y ayudar a buscar otros mecanismos posteriores al uso del proyecto para superar temas de abuso sexual. Ok, muy bien, muy fuerte las propuestas. Vamos a tener algunas cosas para dialogar. Bueno, voy a abrir para que se sumen Andrés y Melissa. Creo que es interesante todo lo que están planteando. Se me ocurren, creo que no terminaríamos más, se me ocurren un montón de preguntas, pero algo que me surge en relación a cosas que decía Andrés y a cosas que en general uno va viendo cuando las personas se acercan a las distintas experiencias inmersivas, y es un poco por qué ustedes eligen el medio inmersivo para poder contar estas historias. ¿Qué es lo que se pretende con utilizar las tecnologías inmersivas para estas propuestas? Digo, que aparte son fuertes, ¿no? Y creo que van de la mano con el trabajo que está haciendo Andrés, de que de alguna manera necesitan o requieren de algún tipo de apoyo post-experiencia, ¿no? Como algún tipo de contención. Claro, por ejemplo, en mi caso, sí me di cuenta a partir de una serie de entrevistas de que muchos han, han escuchado algún testimonio respecto a un amigo de que le ha pasado un caso de violencia, ¿no? Entonces, ya en sí hay como una cuestión de sentido común, eso está en el discurso del día a día de que eso pasa. Y por más que eso pase, o sea, tan común como se menciona, nadie hace nada. Es como un saludo de, qué pena, ¿no? Eres un testigo oyente y es como, qué pena, ¿no? O lo siento. Entonces lo que queríamos era, bueno, hacer otro cortometraje, quizás tradicional, no va a cambiar el asunto, pero llevemos a un discurso donde quizás de testigo oyente pasas a testigo vivencial y estás ahí. Y en mi caso, la propuesta, que es conducida por esta voz en off, te está narrando cómo se siente y eres como un invitado deseado de estar en ese momento para que escuches y acompañes, porque hay ese tema igual de la complicidad y la sororidad. Y el personaje, ¿no? Por ejemplo, la versión de la niña en el pasado, sí tiene como 2 o 3 momentos cruciales donde te mira directamente a los ojos y es como, sé que estás acá, sé que lo estás escuchando. Entonces, es como utilizar la tecnología, como había mencionado Andrés, para elevar este nivel de empatía, ¿no? Para poder llamar más la atención. Entonces, en mi caso fue ese sentido. Ok. Paulina, Andrés. En mi caso fue, por ejemplo, en la utilización de estas narrativas me ayudaba para proteger muchísimo la identidad de las mujeres. El uso de de este tipo de narrativas me ayudaba, uno, a contar la historia desde otra perspectiva, ¿no? A contar la historia desde las consecuencias, a ayudar a las personas a vivir estas consecuencias y entenderlas, ¿no? Desde la parte de vivencial, de ponerse en los zapatos de. Y segundo, era algo bastante impersonal, entonces me ayudaba a proteger
la identidad de las víctimas. No se trataba de un caso en específico. O sea, por ejemplo, si yo hacía un documental, era un caso en específico, contar la historia de esa persona y se volvía totalmente de esa persona. Lo que yo quería era sentir algo que se puede identificar cualquier persona. Entonces, por ejemplo, con la ansiedad se podía identificar cualquier persona, con el miedo se identifica cualquier persona y eran las consecuencias en general. Entonces, no era un caso específico de esto le pasó a fulanita de tal, o sea, o esto le pasó a una persona en específico. Y se protegía la identidad de las víctimas, que es una de las cosas que era lo más difícil que suceda. Porque si hablas de un caso en específico, o era un victimario al que le podía reconocer y que ya se volvía en un caso político o en un caso que tenía que ver con cortes constitucionales o con amenazas o con cosas que ya iban más allá de, o que se sabía quién era la víctima y era reconocida. Y eso a las mujeres, especialmente en el país en donde la función judicial no funciona, es como ponerles en riesgo. Entonces necesitaban un proyecto que les proteja la identidad. Y me parecía que hacerlo así era la mejor forma. Excelente. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que fue una cuestión como bastante emergente. Llevamos un buen tiempo investigando el tema de la realidad virtual. De hecho, yo partí un poco con el tema de la parte narrativa. A todo esto felicito tanto a Melissa como a Paulina, porque es muy interesante ver cómo en el mundo audiovisual va entrando este tema, porque requiere de un cambio de foco en lo que es la narrativa en general. O sea, no me sirve un storyboard tradicional porque tengo múltiples ámbitos, y de hecho una de las discusiones, bueno, hasta dónde yo realmente logro que las personas pongan atención a todos los estímulos al mismo tiempo, y cómo voy narrando y haciendo que la persona cambie de atención. Y de hecho ese ha sido un punto crítico en la investigación en lo que tiene que ver con la empatía, porque el video en 360 pareciera ser efectivamente, y la realidad virtual, muy bueno desde el punto de vista de la generación de experiencias emocionalmente activas. Es decir, que como tengo múltiples estímulos, puedo generar un gran, no sé cómo sería en español la palabra, pero arousal emocional, como excitación emocional. Y las investigaciones han mostrado de que lo que está ocurriendo es que aumenta la capacidad de cambiar de perspectiva de las personas que están dentro de estas experiencias. No necesariamente la empatía a largo plazo, porque la empatía a largo plazo requiere de un entrenamiento cognitivo, es decir, debieras tener la experiencia inmersiva y luego tal vez una charla o algo por el estilo que canaliza ese conocimiento y lo asienta, de manera que la persona entienda, ya viví todas estas emociones, sentí este cambio de perspectiva, ahora ¿qué significa esto? De esa forma el conocimiento termina de asentarse. Y esa es un poco la investigación cognitiva que nosotros queremos empezar a hacer. Y nos pareció que era muy interesante mezclar estos dos mundos, porque en el fondo también, de hecho, el hacer ejercicios de empatía mediante narrativa, o el hacer ejercicios de trabajo cognitivo mediante juegos, hace que la persona también entre en un estado que no es de aprendizaje, sino que es un estado en el cual también está más tranquilo, y por lo tanto también puede tener un poco más de placer, entre comillas, de poder asentar ese conocimiento. Entonces, creo que me parece fascinante que haya tantas áreas que estén utilizando estas tecnologías, porque finalmente, y esto es lo que no hay que olvidar jamás, nuestro cerebro no diferencia la realidad virtual de la realidad real. O sea, llega un punto en el cual, si ustedes se meten durante un buen rato en realidad virtual, el cerebro se olvidó. Es como que no hace esa diferencia. Entonces, realmente uno puede. Ahora, ¿qué pasa? Como después vuelves a la otra realidad, necesitas asentar ese conocimiento en esa otra realidad. Yo creo que va a haber un momento en que vamos a vivir como en dos realidades. La gente va a aprender como a transferirse. De hecho, muchos de los jóvenes que hoy día utilizan VRChat así como todo el día, es como que tienen una vida, y literalmente me pasa desde el punto de vista, ya cuando entremos después al tema de la salud mental, pero en el fondo hay psicólogos que hoy día ya no pueden tratar a los adolescentes que usan la realidad virtual. Porque si ellos no usan la realidad virtual, no tienen cómo entenderlo. Y así he visto casos de chicos que tienen, no sé, pues a su novia en realidad virtual, pero tienen también un novio en realidad real, y son mundos distintos, y el psicólogo no sabe qué hacer. Tremendo. Sí, bueno, un poco lo que intentamos con esto es acercar a nuevos creadores y de alguna manera plantear este uso responsable de estas tecnologías. Y lo que a mí me parece interesante es preguntarles, digo, y sobre todo en la particularidad de ustedes que están como invitados, digo, que tienen temas de impacto social muy directos,
cuando desarrollan estas experiencias, ¿qué se plantean en materia de salud? Digo, ¿qué aspectos se plantean abordar? Digo, si es que se lo plantean o si lo van haciendo durante el proceso, ¿qué les parece relevante que hay que plantearse a la hora de crear experiencias de impacto social, experiencias que de alguna manera intentan generar un llamado a la acción, concientizar sobre temas muy delicados como los que venimos hablando, ¿no? Yo creo que es importantísimo plantearse el aspecto ético, ¿no? La ética es algo súper importante y en ese aspecto también es muy importante tener involucrados un equipo multidisciplinario, ¿no? No puedes tú como artista o no puedes tú como, en mi caso, ¿no? Desarrolladora, comunicadora y sobre todo multimedia, tratar de abarcar todos los temas de, por ejemplo, en salud mental. Yo necesitaba expertos en salud mental, en neuropsicología, entonces sí necesitaba un equipo multidisciplinario y fue mi necesidad de invitar además personas expertos en salud mental, expertos en personas expertos que desarrollen todos los temas de trauma, expertos que desarrollen temas de abuso sexual y expertos que me vayan guiando en el camino de cómo manejar esa problemática a nivel de salud mental. Entonces, yo sí tengo un equipo multidisciplinario súper amplio dentro del equipo de investigación del proyecto. Entonces, toda la parte de la aplicación, toda la parte de desarrollo del guión se hizo en los laboratorios que se hicieron ya en una primera etapa de desarrollo del guión, se hicieron con acompañamiento de expertos psicólogos que son expertos en tratamientos de salud mental y sobre todo expertos en abuso sexual. Y la segunda parte que es la parte de producción, están dentro de eso también personas que son expertos en psicología y en la tercera etapa, que va a ser ya la etapa de cuando ya vamos a hacer el uso del proyecto aplicado ya a los usuarios, va a haber también expertos psicólogos. Es que no puedes hacer un proyecto sin utilizar o sin involucrar personas expertas en el área de salud mental, porque mi proyecto tiene un alto impacto en salud mental y sobre todo en psicología de trauma. Entonces no puedes tú como desarrollador o como artista lanzarte un proyecto y hacer un proyecto súper que se vea bonito o que tenga estética o que chévere este proyecto, sin tomar en cuenta las consecuencias de salud mental a las que te estás afrontando y no tener expertos en salud mental dentro de tu proyecto, porque entonces vas a generar un problema psicológico y ético súper fuerte en las personas en las que les estás mostrando el proyecto. Y entonces ahí sí puedes desencadenar algo súper grave. Entonces es importantísimo tener personas expertas en el tema en el que estás desarrollando el proyecto. Claro, sí, por ejemplo, en nuestro caso también, como cuando estábamos investigando sobre narrativas inmersivas y sobre todo proyectos que trataban el bienestar emocional, si bien, claro, ahora la realidad virtual se trata mucho para lidiar con traumas, ¿no? Y también puede generar un trauma en las personas, ¿no? Entonces es como una arista que aún no se ha estado revisando tanto. Así que en nuestro caso estamos combinando como asesores de guión entre perfiles de intervencionista social y diseñadores de experiencias UX para a partir de eso que ver realmente lo que queremos comunicar como en cada estadio de la narrativa, ¿no? Y si lo que se está comunicando a nivel cognitivo y emocional es lo que realmente estamos deseando, ¿no? Como creadores de esta historia. Entonces, yo por mi lado soy intervencionista social, pero siento que mi rol en este proyecto no es tal cual y tengo bastantes sesgos, ¿no? Entonces, he tenido que patear, pasarle el trabajo a otras personas, pero eso, ¿no? Entre intervencionistas, diseñadores de experiencias, y sobre eso también estamos aprovechando para que quizás desde la obra se gestione también un artículo académico, porque al menos también revisando no hay un modelo
de análisis sobre obras con impacto social, ¿no? ¿Cómo debería ser esa evaluación de éxito o no éxito a nivel comunicacional? Porque sí, es como tienes que tener mucha conciencia de qué estás tratando y responsabilizarte sobre esa narrativa y experiencia de alguien. Entonces ya también cuando el proyecto en un momento se acabe, ya de ahí tienes que pensar, ok, ¿cómo va a ser este tema de la distribución? ¿No? ¿Qué le vas a advertir o comentar a la persona antes de la experiencia para que realmente tenga derecho, ok, sea consciente de a qué está ingresando? Ujú. Andrés, ¿quieres decir algo? ¿Mm? No, si querías decir algo vos de No, es eso. que en nuestro caso el tema de la salud mental en realidad está inmerso en el proyecto en sí mismo porque es para desarrollo neurocognitivo, para gestión de temas emocionales. Ahora, lo que sí, justamente lo que comenta Paulina y Melissa es clave, o sea que es muy necesario hacerse responsable de ese efecto. Y Melissa dijo algo muy interesante, así como te pueden ayudar a quitar traumas, te pueden generar traumas. No olvidemos que uno de los primeros incidentes graves que hubo en el metaverso cuando comenzó todo esto fue una psicóloga justamente que fue literalmente violada en la realidad virtual por un grupo de hombres y todo el mundo casi que se rió de ella porque era como, oye, o sea, ahí te vieron en realidad virtual, media cuestión, ¿cachai? Cierra el computador. Pero en ese pequeño rato en el cual recibió una cantidad de agresiones horribles, fue suficiente para que le generara un trauma. Y la verdad es que eso no es algo menor, que es el tipo de cosas que van a empezar a pasar. Hablaremos más adelante a lo mejor de eso, pero justamente todo el tema, por ejemplo, del abuso sexual y todo, en estos entornos donde en el fondo tú no sabes quién está al otro lado y en VRChat te vas a encontrar con de pronto hombres mayores que se meten a enfrentar y no sabes en realidad lo que hay al otro lado. Pueden pasar muchas cosas y entonces es muy importante fijarse en esos aspectos porque claro, si no después dejas el video, dejas el juego, lo dejas ahí como en línea, alguien lo usa y listo, yo no me hago responsable. Pero la cosa no es así, en realidad hay seres humanos al otro lado y eso es extremadamente importante de tomar en consideración, así que es muy, muy importante todo eso. Sí, es muy importante y un poco lo que nosotros venimos planteando con este espacio que lo venimos manteniendo, como hablar un poco del tema del uso responsable, como, digo, qué responsabilidades tenemos nosotros como desarrolladores, como creadores de contenidos inmersivos en general, porque eso, ¿no? Yo cuento, y sobre todo lo que pasa, lo hablamos en algunos lugares de la academia, si yo cuento la historia, digo, con esto que decía Melissa, ¿no? Con un sesgo hacia un lado, las personas no solamente van a acceder a un contenido, una experiencia en general, sino también a una realidad, porque la van a vivenciar. Entonces, ¿desde dónde nosotros creamos y desde dónde somos responsables para crear estas experiencias que las nuevas generaciones van a vivirlas de alguna manera con los 5 sentidos? ¿Sí? Entonces, no solamente es que está leyendo un libro o está mirando una película o una narrativa X, sino también va a estar decir, no, pero yo estuve ahí, yo formé parte, digo, porque de alguna manera va a formar parte, como esto que vos decías, Andrés, antes, de la realidad y cuál es la realidad real, ¿no? Exacto. Porque de alguna manera van a estar poniéndole el cuerpo a estas experiencias, entonces nos parece muy importante poder discutir y charlar esto, porque no es poca cosa, porque hoy tal vez nosotros sabemos, o como vos decías, engañamos al cerebro cuando estamos inmersos, pero las nuevas generaciones van adoptando la tecnología como una cosa tan natural como parte de su cuerpo, si se quiere. Entonces, ahí está como la dificultad y por qué nosotros planteamos este uso responsable de la tecnología, y no solo de la tecnología, sino de qué tipo de contenidos estamos creando. Digo, porque estamos educando, esto es cultura, educación y como venimos hablando, también salud mental, ¿no? Entonces, hay como una cuestión que no se está prestando atención. Después entramos, ¿no?, hacia todo lo que tiene que ver con los derechos digitales, individuales y demás, que también es un tema bastante complejo que en Latinoamérica estamos bastante relegados en relación a eso. Claro, pero hay un tema de responsabilidad que creo que es súper importante y creo que en este sentido todos los que trabajamos en el mundo de las experiencias virtuales y aumentadas, etcétera, tenemos que ser como activistas en esto, porque se viene algo que es bien aterrorizante que a la gente no le gusta hablar, me da mucha risa porque a veces la gente que trabaja en realidad virtual no quiere hablar de las cosas malas o potencialmente traumatizantes y espantosas y apocalípticas que vienen, porque no, me imagino porque es feo para la industria, pero la verdad es que hay que hablar de ellas. ¿Y de qué es lo que quiero nombrar con esto? La inteligencia artificial generativa con realidad virtual. Quiero que se hagan la siguiente idea.
los Quest Pro, por ejemplo, que tienen seguimiento ocular, yo no sé si ustedes saben, pero la mayoría de los estudios de neurociencia se hacen con seguimiento ocular hoy día, no solamente con electroencefalograma, porque el seguimiento ocular permite captar emociones, permite captar estados de ánimo, etcétera y todo. Por lo tanto, cuando yo tengo captura de seguimiento ocular, tengo acceso literalmente a las emociones, los estados de ánimo y toda la persona que está usando los lentes. Así que imaginémonos que los Quest 4 probablemente, que van a ser más accesibles, van a venir con seguimiento ocular sí o sí. O sea, ya estamos hablando del año 2025, 2026 máximo. Van a estar mucho más popularizados, van a ser de mucho más bajo costo. Quiero que se imaginen qué es lo que va a pasar cuando tú tienes capturada toda la información de las transacciones de las personas, las películas que les gustan, las cosas que saben hacer, toda la información que tiene Meta integrada con la información de Google, con la integración de LinkedIn, etcétera, pero además con lo que estás sintiendo en el momento, con la emoción que estás sintiendo, y que la realidad que se genere sea generativa, con inteligencia artificial generativa. Lo que va a ocurrir es que voy a poder generar realidades que son perfectas para ti en ese momento según lo que tú estás sintiendo. Voy a poder movilizar tus sueños y movilizar tus miedos. ¿Qué es lo que hoy día ya ocurre con la publicidad, con las películas, con cualquier cosa? Si las narrativas son muy poderosas, ustedes que vienen del mundo audiovisual saben perfectamente que a una persona le podéis cambiar la perspectiva por completo de algo con una buena narración. Y justamente los sesgos cognitivos, que son lo que nos engaña el cerebro, con lo cual nos hacen comprar estupideces, etcétera y todo, son súper fáciles. O sea, yo participé en experimentos donde hacía cambiar de opinión a gente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda con 15 minutos de exposición a noticias tergiversadas. Es así de fácil. Los cerebros humanos son la cosa más débil y más frágil que existe. O sea, cero confianza en la mente humana. Ahora, agréguenle a eso entonces que estoy capturando tu emoción y creándote el mundo perfecto para lo que tú estás sintiendo. ¿Vas a querer la realidad real? Entonces, ¿qué pasa? Creo que en ese sentido, y vamos a tener poco control, todos los creativos vamos a tener poco control sobre eso, porque eso van a ser las grandes industrias las que van a hacer eso y nos van a mandar al carajo a nosotros. Entonces, lo que voy es que tenemos que estar preparados ya para salir con pancartas a las calles para que no dominen nuestra mente. Y por apocalíptico que suene, todo lo que les acabo de decir es 100% real, son cosas que ya están pasando. Los Quest Pro ya existen, ya hay papers que están hablando sobre la posibilidad de crear mundos virtuales generativos, ya hay plataformas de creación de mundos virtuales generativos. Entonces, sí, tenemos que estar ahí. Perfecto. Perdón, y esto me surge desde la propia experiencia que cada uno de ustedes tiene y después de todo esto que expusimos, ¿qué creen que deberían ser las buenas prácticas o el uso responsable de estas tecnologías de cara a crear, construir estos storytelling, estas narrativas, estas experiencias cognitivas, estas experiencias de salud? Ahí escuchaba en algún momento unas aplicaciones que hay y que van funcionando como Upgrade VR, creo que es, ¿no? Ver cómo de alguna manera, digo, eso está y uno se lo puede bajar y de alguna manera todo eso va teniendo un efecto. No sé, yo compro un juego de terror en VR o compro cualquier experiencia narrativa y me está dando información, me está dando todo esto que estamos diciendo y a la vez estamos entregando datos. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva, de nuestra creación, ¿cómo creemos o qué pensamos que deberían ser estas buenas prácticas, este uso responsable de las tecnologías inmersivas, XR, y en convergencia con otras tecnologías emergentes como lo que estaba comentando Andrés? Melissa, Paulina. Bueno, yo sí creo que el uso de datos y el uso de todos los datos que te dan siempre ha sido así. O sea, eso es innegable. Es innegable que van a usar tus datos, que van a usar todo. Yo creo que viene en cómo vas a usar esos datos y para qué vas a usar esos datos, ¿no? O sea, siempre va a haber una parte destructiva. De eso no podemos librarnos porque creo que la sociedad, así como tiene una buena cara, tiene una pésima cara, ¿no? Siempre hay esa parte mala de la sociedad, pero yo también creo que hay una parte buena de la sociedad que es la que hay que utilizar para el bien, ¿no? O sea, que pienso que más bien esa parte es la que debemos desarrollar, ¿no? ¿Para qué utilizamos los datos y para qué podemos funcionar esos datos para hacer el bien, ¿no? Creo que más bien esos datos y esas cosas también pueden servir muchísimo para mejorar el estado de ánimo. Pienso, por ejemplo, que puede haber muchísimos de esos datos, se pueden utilizar, sobre todo ahora, para temas de salud mental de los jóvenes. Yo creo que
pienso, y ahora que tú estabas hablando sobre eso, a mí sí me gustaría muchísimo que los estudios se enfoquen, y muchísimos estudios se enfoquen a tratar de resolver el problema de la depresión en los jóvenes, ¿no? Ahora que yo trabajo en sistemas o que estoy en el sistema de la universidad, veo muchísimo cómo este constante sistema de gratificación instantánea y de muchísima dopamina de instante ha generado en los jóvenes este vacío, ¿no? Esta sensación de vacío tan grande y esta gran depresión masiva, ¿no? Y esta necesidad también en los jóvenes de buscar cada vez más cosas para evitar el suicidio. El suicidio es una de las cosas más grandes que yo veo que los jóvenes buscan con mayor rapidez. Y esa es una de las cosas que yo pienso que tal vez esta tecnología que tú planteas ahora puede ser más bien una fórmula para encontrar qué es lo que está sucediendo en el cerebro de los jóvenes y por qué hay esta desconexión tan grande con, con el tema de no querer estar viviendo con los pies en la tierra. ¿Por qué hay esta desconexión del cerebro con el querer estar el aquí y el ahora? Y entonces buscar esos mecanismos de solución de que por qué los jóvenes ya no quieren estar inmersos en una sociedad actual, o sea, ¿por qué prefieren estar metidos en un casco durante tantas horas al día a querer estar viviendo en una sociedad que les muestra algo de lo que no quieren ser parte de y qué es lo que está sucediendo? Entonces, más bien creo que es hora como que de dar la vuelta a las cosas y decir qué es lo que está pasando, por qué prefieren los jóvenes estar encerrados en otro mundo a estar en contacto con el mundo directo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ver y analizar los puntos desde otra perspectiva social, ¿no? Y creo que más bien estos datos nos serviría muchísimo para analizarnos a nosotros como sociedad, nos serviría muchísimo para analizar qué es lo que está sucediendo, para analizar qué desconexiones mentales hay y por qué a los jóvenes les interesa más estar en otro mundo desconectado totalmente de una realidad que a nosotros tal vez como adultos o a nosotros como adultos viendo desde otra perspectiva qué es lo que estamos haciendo mal nosotros, que ellos ya no quieren estar metidos en nuestro mundo, ¿no? Entonces sí hay esa desconexión y yo veo claramente esa brecha súper grande entre entre las diferentes realidades que un poco sí deberíamos nosotros también empezar a investigar qué es lo que está pasando. Pero me parece que los datos bien utilizados más bien generan muchísimo debate. Los datos bien utilizados creo que generan muchísima investigación y más bien me parece que es un reto social bastante interesante. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Paulina. Siempre el miedo humano ha sido frente a la tecnología, porque, oh no, ahora esa nueva tecnología nos va a destruir a todos. Pero claro, al fin y al cabo no es la tecnología en sí, sino son las personas. Yo al menos considero que si bien ya hay instituciones desde la investigación, la academia, ¿no? Las escuelas y las universidades deben meterse más aún en el asunto sobre estas investigaciones para ir viendo las repercusiones y cómo quizás contar buenas historias desde lo ético y a partir de eso, con ese conocimiento, cuando ya se inserte en sí sobre la creación inmersiva en universidades, ya de manera común y natural, ya haya una base, ¿no? Oye, por si acaso, si uno crea estos contenidos de tal manera, va a provocar estos efectos negativos. Pero ya tenemos las investigaciones, ya sabemos cuáles son los resultados, entonces ahora vienen profesores más preparados para poder dirigir mejor a estos estudiantes. En Perú al menos no haya un curso oficial en alguna universidad donde tú puedas crear esto, ¿no? O sabes un lado, por ejemplo, en mi caso, audiovisuales, y por el otro experimentas con la tecnología y creas. Pero también con una investigación que estábamos haciendo sobre el metaverso en universidades latinoamericanas, ok, están pensando cuál va a ser su próximo programa educativo entre el 2024 y 2025, porque igual no hay acceso
a nivel económico sobre esto, entonces ya lo tenemos en nuestros planes. Entonces, hasta que suceda esto, sí, las instituciones que están haciendo estas investigaciones no debería quedarse solo en el clásico paper académico que nadie se descarga, ¿no? Es como investigadores que hacen para otros investigadores, sino hacer de esta información relevante algo común, fácil y digerible, ¿no? Y quizás con eso responsabilizarnos desde quiénes son investigadores, de quiénes son creadores y de estas instituciones que nos van a educar. Entonces, por ahí generar esta sinergia. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí Paulina y Melissa. La verdad es que efectivamente, obviamente yo les estaba contando la versión apocalíptica porque queramos o no, o sea, no hay ninguna posibilidad de que las grandes empresas tengan interés en la bondad del universo, pero probablemente nosotros somos los que podemos hacer, y lo que dice Melissa también, bueno, y Paulina, respecto al tema de la importancia de la investigación. Creo que nosotros trabajamos con hartos jóvenes porque estamos también, otro de nuestros proyectos es que estamos desarrollando un programa educativo. Yo sé que ustedes vienen de universidades, lo sé, pero nosotros tenemos algunos issues con las universidades. Creemos que están entregando muy mal a los jóvenes. Estamos viendo en Latinoamérica, tenemos, no sé, en este momento nos siguen como 14.000 jóvenes en TikTok que nos mandan todos los días cómo no logran encontrar trabajo porque sus carreras están mal diseñadas, porque en el fondo, como tú decías, Melissa, de los investigadores que hacen paper para los investigadores, al final como que los profes se quedan entre ellos y no aprenden las últimas cosas. Entonces, un poco siguiendo lo que decía Paulina, y por qué querrán ir a la realidad virtual a lo mejor algunos jóvenes, porque los adultos están cada vez más desconectados de los jóvenes, realmente desconectados. O sea, tú ves, por ejemplo, que hoy día, por ejemplo, temas súper específicos, el tema de género. Hoy día la generación Z está mucho más género fluida, o sea, las personas transgénero, todo eso son cosas para ellos totalmente normales, o sea, no tiene ningún sentido. Y los adultos todavía se espantan con esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes se meten a VRChat y todo para tener la corporalidad que quieren, el género que quieren, y que nadie los discrimine, porque todavía estamos en Latinoamérica, además, que no digamos que es un ejemplo de no discriminación, pues, o sea, estamos hablando de los más altos niveles de machismo, de todo lo que uno se puede imaginar. Claramente estamos súper desconectados de lo que pasa con la Gen Z, que es como mucho más de las emociones, de la no explotación en el trabajo, y que los adultos más encima le llaman generación de cristal, súper tristemente, cuando en realidad lo que quieren son cosas súper razonables que un humano querría. Lo que pasa es que los Gen X, que vienen de los boomers más encima, vienen de unas estructuras estúpidas de gestión de educación infantil, ¿no es cierto?, donde la letra con sangre entra y puras imbecilidades que obviamente hacen que después, en fin, entonces la realidad virtual hoy día también puede ser un súper buen escape, que bien gestionado en realidad puede ser un súper buen lugar para estar, versus estar en otros lugares. Entonces, efectivamente, la investigación es súper importante, y ahí las universidades tienen que hacerse responsables de investigar en estos temas, porque efectivamente sin investigación todos son suposiciones nomás, y en el fondo tenemos muchas más posibilidades de generar errores y traumas y cosas por el estilo. Por lo tanto, es genial que venga, y es muy importante esta multidisciplinariedad. O sea, esto me encanta ver cómo aquí trabajan desde el punto de vista audiovisual, pero entendiendo que hay temas de salud mental, porque, o sea, de hecho mi sueño es ser cineasta cuando grande. Toda la vida quise ser cineasta, entonces yo tengo mi pequeña productora audiovisual y hago mis películas y todo, pero súper así amateur, pero algún día voy a ser cineasta. ¿Y por qué? Porque yo tengo toda esta ilusión de cambiar el mundo para mejor, y ¿saben qué? Yo creo que lo audiovisual es lo que puede cambiar el mundo, porque nada genera emociones tan impactantes que el poder meterse en el relato completo, y ahí la realidad virtual es maravillosa, pero tenemos que trabajarla, así que me encanta ver la multidisciplinaridad. Yo creo que la mayor responsabilidad, ante tu pregunta, Mariano, igual la mayor responsabilidad que tenemos que tomar como desarrolladores es justamente mirar la multidisciplinaridad, entender que no estamos solos y que no podemos diseñar estas cuestiones porque estamos trabajando sobre la realidad, estamos trabajando sobre el cerebro humano y su realidad. Entonces es una tremenda responsabilidad. Andrés, me inspiras como para decir, creemos el mundo que queramos vivir y creemos el mundo para solucionar en el cual ya nos encontramos, ¿no? Es Exacto, como súper la guay. utopía y solucionar el de ahora. Sí, Total. No Uy, te Mariana, escuchas, estás Mariano. mute. Sí. Estás muteado. Siempre me pasa lo mismo y me terminan diciendo eso hasta en los paneles. Creo que es un poco lo que nos trae la tecnología, nos trae esta oportunidad de, a través de la tecnología, tal vez sortear dificultades que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Un poco el camino hacia el metaverso tiene que ver con eso, ¿no? Muchos, y esto planteado, vuelvo un poquito para atrás, pero para ir cerrando con esto último, que el rol que tiene como la sociedad, la educación, la cultura, la política,
y también lo que pasa con los tomadores de decisiones en general, ¿no? Andrés planteaba este tema de que en algún momento se planteó el abuso sexual en el metaverso. Y gente de agencias gubernamentales han planteado eso, el abuso sexual en el metaverso, y lo han contado así, y yo digo, ok, bueno, pero ¿cómo sucedió? ¿No? ¿De qué manera? Entiendo que está el acoso y toda esa cuestión y todo lo que pasa alrededor de la insistencia o las formas que uno puede tener de acosar a otra persona dentro de un espacio virtual, ¿no? Pero me parece que la conceptualización y sobre todo la educación, no solamente en la academia, sino en los tomadores de decisiones, porque creo que una gran problemática que tenemos es, ok, para poder tener políticas públicas, para poder hablar de derechos digitales, demás, necesitamos también de alguna manera educar a los tomadores de decisiones, ¿no? Y creo que un gran desafío, y era como parte del cierre, ¿qué desafíos creen que tenemos de cara al camino hacia el metaverso, ¿no? No sé si me escucharon. Sí. Bueno, yo creo que así corto, yo habiendo trabajado en el mundo público por ¿Escucharon la tantos años, pregunta? yo era como el encargado de los temas digitales acá en Chile y todo. Era desesperante ver cómo en general la gente que está en el mundo de la política, yo tenía una frase, yo sé que es muy ofensiva, pero como que justo no conozco a nadie inteligente, amigo mío, que sea parte de un partido político. Entonces pareciera ser que no toda la gente más entusiasta intelectualmente pertenece a los partidos políticos. Entonces muchas veces pasa que quienes toman decisiones las toman un poco en base a ya sea cosas más populistas o cuestiones y no están actualizados. Hay un futurólogo que me encanta, yo me dedico como a ese tema de la futurología, que dice, debería ser una obligación moral, ética y legal que todos los tomadores de decisiones del Estado tuvieran cursos de futurismo y supieran de futurismo. Que es una ciencia, es una cosa que se estudia, o sea, cómo yo analizo las tendencias y todo, porque se basan en el día a día, entonces todo está tan desplazado. O sea, cuando yo trabajé en la ley digital, era como, estamos trabajando 20 años después en que los datos estén integrados para que a la gente no le pidan los datos 20.000 veces. O sea, los proyectos de transformación digital de los países son que los trámites sean digitales, eso tendría que haber sido hace 30 años atrás. Entonces, imagínate lo que va a hacer, no sé, pues ahora que en China ya hay autos voladores, no me quiero imaginar cuándo va a ser el día que se puedan siquiera pensar en las leyes de autos voladores. Entonces pasa que efectivamente la gente del Estado no se da el trabajo porque le da flojera, literalmente, le da pereza aprender las cosas nuevas, porque en realidad a nadie lo echan por ser político. Es como, ya votaron por ti, la gente tiene que aguantarse los años que dura el gobierno y en el fondo haces lo que puedas, lo menos posible, ojalá, porque te pagan un buen sueldo. Y entonces, por supuesto, no estoy diciendo que no haya funcionarios públicos geniales que tratan de hacerlo mejor, pero son un grupo. Y menos se van a meter realmente en aspectos extremadamente sofisticados. Entonces ahí es donde falla la regulación. Y la gente que trabaja en regulación también, por otro lado, también tiene que, por ejemplo, yo he descubierto que el tema de la realidad virtual en particular tiene una cosa muy terrible desde el punto de vista de la implementación, que es que si no lo has vivido no tienes cómo entenderlo. Creo que es imposible explicar la realidad virtual si no te has puesto unos lentes de realidad virtual. Como que te puede sonar, pero me ha pasado, porque yo cuando finalmente la gente, yo hago las charlas, yo llevo varios lentes y los hago probar, y se prueban y es como, ahora entiendo, porque es una experiencia realmente, por algo es XR. Entonces, creo que es como que, no sé, tendríamos que ir a los gobiernos, todos los que tenemos temas de realidad virtual, e ir a ponerle los lentes a todos los políticos para que la vivan, se lo prueben y puedan tener alguna. Entonces, esa va a ser una de las barreras más grandes, porque efectivamente los procesos legales, ojo, en promedio, a veces tardan entre 10 a 20 años las leyes en ponerse acorde a los cambios tecnológicos. Entonces, tenemos un largo tiempo en el cual uno se podría hacer, entre comillas, lo que uno quiere. Entonces, yo creo que ahí lo interesante y felicito cosas como Safety Week y todo, es como que tenemos que generar nosotros mismos, ¿no es cierto?, como unas buenas prácticas de lo que sería feo no hacer o hacer. Un poco lo que le pasa a la gente que trabaja en ingeniería genética con GenCas9, que es como toda esta cosa de que sí, podría ser que la gente nazca con ojos azules y no hay leyes en contra de eso, pero tratemos de no hacerlo. Sí, totalmente con lo que menciona Melissa. Andrés. Solo para decir algo breve. Claro, una parte de creador, activista, también tiene que ser difusor, ¿no? Porque si no la gente no te entiende. Entonces, sí, para quizás mejorar esta creación del metaverso, las realidades extendidas,
es que tienes que incentivar y comunicar qué es realidad virtual, cómo se crea realidad virtual, ¿no? Y luego, hey, acá están las experiencias y quizás a partir de eso buscar eso, ¿no? Personas más profesionales que se quieran sumar a tu equipo, porque tal cual, cuando hice mi proyecto de mi equipo, que cuando empezamos éramos 11, solo incluyéndome 3 personas estábamos metidos en esto, entonces es como, ok, ahora tenemos que educar a todos para que a partir de eso se pueda generar este equipo multidisciplinario. Entonces, sí, es como nos encontramos en una época de múltiples roles, ¿no? Tratando de meter a más gente a nuestro mundo, a nuestra lógica, y así que sea más fácil recorrer estos caminos extendidos. Excelente. Paulina. Que los mayores retos están en tratar de pensar qué es lo que viene después de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el metaverso después de esto? O sea, si es que ya vamos a tener inteligencia artificial en el metaverso, ¿qué vamos a proponer? Si es que ya hemos propuesto ahorita temas de alto impacto dentro de realidad virtual, ¿cómo los vamos a manejar? Como decía en redes, ahorita ya nos queda ver cuáles son las políticas, qué decisiones se van a tomar, pero claro, o sea, creo que las propuestas van a tener que venir desde la academia porque difícilmente van a venir desde la parte del gobierno. Y creo que sí se deberían empezar a dar por lo menos mecanismos éticos y mecanismos, sobre todo unas líneas de acción que se deberían tomar en cuenta sobre cosas básicas de respeto y ética que deberían primar dentro del metaverso. Pero creo que es una discusión que debería darse dentro de la investigación y dentro desde los temas de la academia, porque difícilmente las políticas van a salir desde la parte gubernamental. Bueno, excelente. Agradecerles la participación, la verdad es que me ha encantado escucharlos sobre los proyectos, sobre la visión que tienen, sobre la perspectiva para adelante. Creo que hemos podido abarcar casi todas las cosas que teníamos planteadas para hoy. La academia viene siendo punta de lanza dentro de las tecnologías inmersivas. En lo personal creo que la masividad de esta tecnología y la adopción hacia el público en general está dentro de la academia, porque un poco lo que vemos, la tendencia es que los proyectos que tienen mayor sustentación, más allá de lo tecnológico y demás, vienen desde la academia, porque tienen investigación, porque están proponiendo ir un poquito más allá dentro de las narrativas, dentro de todos estos storytelling. Me parece que es interesante, y también invitar a otras personas de que no le tengan miedo al metaverso, a esta conceptualización de las experiencias inmersivas, a esta convergencia con otras tecnologías. Y también los invito a ustedes a que no quedemos solo en este panel, sino que a través del trabajo que cada uno viene haciendo podamos armar algún grupo de intercambio y también sumar. Nosotros venimos trabajando en lo que es Salud XR hace 1 año y medio, y estaría bueno invitarlos a que formen parte con los proyectos y generar un espacio de intercambio tanto en sus países como en la región. Nos parece que el Metaverse FT Week es un instrumento, y el metaverso también es una oportunidad para tal vez discutir y resolver, o por lo menos que sea un ámbito diferencial donde podamos plantear y resolver cuestiones que en la vida cotidiana no logramos hacer, no que sea el reemplazo de una cosa por la otra, sino un complemento. Así que agradecerles por esta oportunidad de participar y estar acá compartiendo con ustedes. Un placer, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. La próxima vez juntémonos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Mariana. En la realidad Ahí nos virtual. conectamos.